Hola amigos, nuevamente en el programa del Fomento Lector, tratando de leer y de poder comprender nuestras lecturas. Nos acompaña nuevamente la profesora Claudia Ávila. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿bien usted? Bien. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, acá estamos tratando de poder llevar la lectura a nuestros hogares. Recuerden que gracias a una gestión de nuestra municipalidad, hoy día todos los estudiantes de enseñanza media y de la educación básica tienen acceso a su libro de comprensión lectora, el cual pueden ir leyendo periódicamente. Y en la casa también es muy importante que la familia entienda de que la habilidad central para el aprendizaje es la lectura. Por lo tanto, debemos instar a nuestros hijos a leer periódicamente, ojalá todos los días, trocitos muy cortitos. El libro está construido de esa manera, para que puedan todos los días leer y ojalá puedan comentar lo que lean, puedan compartir la lectura. Nosotros aprendemos el 90% de lo que reflexionamos. Y cuando hablamos sobre la lectura, estamos reflexionando sobre ella. Eso siempre recuérdenlo. Hoy, estimada Claudia, nos espera un súper título de un súper autor. ¿Quién es? Stephen King. Stephen King, ¿cierto? Stephen King, el gran narrador de elementos sobrenaturales de la cultura norteamericana, que es un depositario de varias tradiciones literarias venidas de la literatura de ciencia ficción. Vámonos con la primera imagen. Bien, ahí está Stephen King. Ustedes han visto a Stephen King en varias películas, porque él además actúa en muchos de los relatos que han sido llevados a la pantalla grande, ¿sí? Vamos con la próxima. Quiero que vean esto. Claudia, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo uno de los íconos de la ciencia ficción, de los primeros autores que impulsaron este nuevo género. Un género que es muy potente, un género que comienza a ser masivo, digamos, a principios del siglo XX, pero que tiene en la historia varios cultores, varios escritores que lo desarrollaron muy tempranamente. De hecho, ya en la cultura griega tenemos algunos pequeños relatos de ciencia ficción, ¿ah? Recuerden ustedes los relatos de Dédalo, por ejemplo. En la cultura medieval también tenemos algunos elementos de ciencia ficción, pero donde arranca fuertemente es después del siglo XV con la instalación de la cultura moderna. La fascinación que tiene la cultura moderna por los elementos tecnológicos, por la tecnología, por todo el despliegue artesanal y físico, hace que hay una pléyade, un conjunto de escritores que empieza a pensar sobre posibilidades de acción futura. Y ahí tenemos la ciencia ficción. ¿A quién tenemos en pantalla? Tenemos a puros personajes ilustres, comenzando con Isaac Asimov, que es el primer joven ahí que aparece de lente, y que ponemos ahí un título de una de sus obras más famosas, Yo, Robot. ¿Tú recuerdas algo de Isaac Asimov, Claudia? Una película, por ejemplo, que hicieron sobre Yo, Robot, o recuerdo una lectura súper interesante que él hizo de una recopilación de la ciencia ficción del siglo XIX. Perfecto, muy bien, Claudia. Bueno, Isaac Asimov probablemente sea uno de los cultores de literatura de ciencia ficción de corte más conceptual. De hecho, él pensaba que efectivamente la literatura podía ser una apuesta de avanzada con respecto a la ciencia. Y tiene muchas obras de mucho tonelaje y de volumen muy diverso con respecto a estos temas. Después tenemos a el padre de la ciencia ficción del siglo XIX, o el escritor más famoso, Julio Verne. Claudia, ¿algún dato sobre Julio Verne? ¿Alguna experiencia con Julio Verne? A ver, El viaje al centro de la Tierra. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia con ese libro. Muy buena. La Guerra de los Mundos, que también fue filmada, tiene varias versiones, La última actúa este actor, ¿cómo se llama? ¿Tom Cruise? Tom Cruise, sí, el que se parece a mí, Claudia, exactamente. Y bueno, tenemos varias versiones en todo caso de La Guerra de los Mundos, varias. La primera me parece que es de los años 40. Y recuerda que también hubo un tema con el radioteatro de esta novela, que generó bastante susto entre la población en Estados Unidos, porque se montó un radioteatro, un teatro radial con esta obra, pero no se le dijo a la gente que era un radioteatro. La gente pensó que era algo que estaba ocurriendo. Y hay películas también que hablan sobre este evento. Tenemos a Aldous Huxley con una obra monumental de los años 20, se llama El Mundo Feliz, una obra donde la sociedad es controlada por un medicamento, una sustancia
que se le entrega a los sujetos para que logren la felicidad. Se llamaba El Soma. Una obra imperdible, imperdible. Una novela que se mezcla con ensayo, porque habla sobre las posibilidades científicas del futuro. Y al lado, Claudia, ¿a quién tenemos? Tenemos a Mary Shelley, Mary una de Shelley. las impulsoras de la ciencia ficción. Sí, oye, tremenda obra. Muy pocas veces se habla sobre la autora del Frankenstein, pero es una mujer. El moderno Prometeo. Cómo efectivamente el hombre es capaz de construir un hombre y el hombre se pone en el lugar de Dios. Es una obra maravillosa, ojalá que tengan la oportunidad de leerla. No es muy extensa, en su versión original no es muy extensa, hay versiones más reducidas, ojalá puedan leer la versión original. Y en el cine, Claudia, ¿cuántas veces habrá llevado esto al cine? La verdad no sé cuántas adaptaciones son, pero esta película ha estado muchísimas veces ahí en la pantalla. De hecho, es un personaje que está metido en nuestro imaginario, ¿no? Sí. No hay nadie que no conozca a Frank. Claro, pero muy poca gente conoce a Mary Shelley. Exacto. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una cuestión de justicia de género. Y es una tremenda escritora. Saber que una de las primeras impulsoras igual de la ciencia ficción. Sí. Y muy culta, Muy bien, y finalmente tenemos a un autor que para mí es de cabecera. Lo leí muy tempranamente, en los colegios también se lee, en la universidad también se lee. Probablemente sea uno de los últimos escritores de alto tonelaje intelectual metido en la lógica de la Guerra Fría, con una obra monumental, 1984. Una sociedad en el futuro donde es controlada por un único partido político, por un único líder, el Gran Hermano, que ve lo que hacemos en nuestros hogares a través de la telepantalla y ejerce el control muy dictatorial. Algo así como lo que habíamos observado, Claudia, con nuestro autor anterior, ¿te acuerdas? Con Kessler. Sí. Con el verdugo, sí, ¿te acuerdas? donde nos mostraba estos regímenes totalitarios, porque como exacto. la ciencia ficción nos muestra la utopía o la distopía, a veces llegamos a ese límite. Muy buen dato, Claudia, exactamente. Y el paradigma, el modelo de la literatura distópica que habla de la sociedad en el futuro donde hay una deshumanización es probablemente George Orwell con 1984. Hay otra obra de Orwell también que se lee mucho, Claudia. Sí, en los colegios siempre se da. La rebelión de la granja. La rebelión de la granja pues la rebelión de la granja, sí, que es una analogía con respecto también a los gobiernos totalitarios. Bien, todos estos autores están en la cabeza de Stephen King, un autor bastante prolífero que ha escrito sobre ciencia ficción, pero también ha escrito sobre terror. Nosotros vamos a ver un cuento de Stephen King que, Claudia, se titula El asesino. El asesino. Vamos con la lectura del asesino. Claudia, ¿nos puede orientar con la primera parte de la lectura? Ya. Sigámosla en la casa. Vamos. El asesino Stephen King. Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta que no sabía quién era ni qué estaba haciendo aquí, en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras, y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaba siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. Recogía el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. ¿Quién soy?, le dijo pausadamente, indeciso. El hombre continuó trabajando. No levantó la vista. Daba la sensación de que no la había escuchado. ¿Quién soy? ¿Quién soy?, gritó. Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando sin levantar la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas, le golpeó y el empaquetador cayó, y con su cara golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. Una lectura diferente a lo que nos tenía acostumbrado Stephen King, ¿cierto? Sí. ¿Qué obras produjo Stephen King? La que ha estado en boga en el último tiempo, IT, el payaso asesino. ¿Sí? Es una obra que no tiene mucho que ver con el asesino, salvo por el ejercicio de la violencia, pero la otra es una obra de carácter sobrenatural, ¿cierto? Que se vincula mucho más con el terror. Claudia, ¿tú recuerdas alguna otra obra de Stephen King que tengas en la memoria?
Sí, tengo una de terror muy intenso, el cementerio de animales o el cementerio de mascotas. Sí, genial, genial. Digamos que todas estas obras han sido llevadas a la pantalla. En general, Stephen King es un autor que Hollywood lo utiliza muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Grande obra. ¿Qué te pareció Mascotas de Animales? Tú me dijiste que tenías recuerdos especiales con esa obra. Tengo recuerdos especiales de niña de no poder dormir después de ver esa película. Y después tuve la oportunidad de leer el libro porque me impactó mucho la forma en que Stephen King trabaja el terror. Oye, y hay otra súper obra que no podemos olvidar, po. Los seguidores de Stephen King nos matan si la olvidamos. ¿Cuál será? ¿El Resplandor? El Resplandor, po, El Resplandor. Muy buena obra, también llevada al cine, ya con 2 versiones. Bueno, véanla, pero léanla también, porque siempre hay un cambio. La obra literaria como escrita es una obra diferente a la obra cinematográfica, porque hay autores diferentes, ¿cierto? Entonces hay tonalidades que se ponen de manera diferente, cosas que se omiten o cosas que se crean. Siempre es interesante ver su fuente. Sigamos con la lectura. Sí. Sigo yo, Claudia. Me voy a acercar. Dice, él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó el clip-clip de pisadas sobre él. Se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. ¿Quién soy?, le gritó. Realmente no esperaba obtener respuesta. Pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el cadáver hacia arriba y disparó 2 veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas, pero antes de caer pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente. ¿Qué es lo que pasa en el resto del cuento? Este hombre decide escapar porque finalmente ha ultimado a otro hombre, con la única petición de saber quién era él. Bueno, y bajo todo este barullo, con todas las alarmas sonando, finalmente llegan a controlar a este hombre. Llegan a controlar a este hombre que ha despertado sin saber quién es en una fábrica. ¿Qué te puedes imaginar, Claudia, que va a pasar? ¿Por qué este hombre está ahí? ¿Qué crees tú? Mantiene el suspense totalmente. Es difícil saber porque solo conocemos el escenario, que es una fábrica donde se están haciendo revólver, y tenemos un personaje que está totalamente desconcertado, confundido, no sabe quién es y nadie le da respuesta. ¿Y cómo llegó ahí? La pregunta que nos hacemos, ¿cierto? ¿Cómo llegó ahí? ¿Lo raptaron? Estaba ahí. Trabaja. Ahora, es una máquina de municiones, al parecer, ¿cierto? Exacto. Es una empresa de municiones. Por lo tanto, es una empresa que trabaja con lo mecánico, ¿cierto? Trabaja en forma mecánica. Veamos este pequeño corto, este fragmento, este corto, que nos va a dar el final del relato. Vamos con él. No disparen, por favor. No disparen. No disparen. No disparen. Por favor. Yo lo único que quiero saber es quién soy. ¡Abran fuego! No lo entiendo, comisario. A veces, algunos de ellos se convierten en asesinos. Mira este. ¿Qué es lo que decía adelante? Solo quiero saber quién soy. Este robot parecía demasiado humano. Sí. A veces pienso que los hacen demasiado bien. ¿Vamos? Claudia, ¿qué te pareció? Impactante. Realmente el final me sorprendió, no lo esperaba. ¿Cierto?
¿no? Es muy sorpresivo el cómo el narrador nos lleva finalmente a ese escenario, porque finalmente la duda no la despeja el protagonista, la despeja otro personaje, Exacto. ¿cierto? Y que trivializa además la pregunta. Vámonos con el texto para leer ahora su parte final. Leámosla. Claudia. Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. Por favor, no disparen. ¿No se dan cuenta que solo quiero saber quién soy? Dispararon y los rayos de energía le abatieron. Todo se volvió oscuro. Les observaron cómo cerraban la puerta tras él y entonces el camión se alejó. Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando, dijo el guardia. ¿Profe? No lo entiendo, dijo el segundo, rascándose la cabeza. Mira ese, ¿qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy. Eso era. Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien. Observaron el camión de repartición de robots desaparecer por la curva. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario el relato. Excelente. Finalmente, Claudia, ¿quién era? ¿Qué era? Finalmente era un robot. Nada nos hacía pensar que podía hacerlo porque era un ser tan confundido, parecía que tenía humanidad. Claro, tenía dudas existenciales, Exacto. ¿cierto? La pregunta por quién soy es una pregunta que nos define como ser humano. Fíjate que esta idea de la humanidad como autoconciencia también está en la obra de Asimov, Yo Robot, por eso la recordábamos, ¿no? También está en otra obra de Ray Bradbury, que fue otro autor que no mencionamos, con Ray Bradbury también, con Crónicas Marcianas también. La idea de que la humanidad está supeditada o está definida por la capacidad de ser autoconsciente. Entonces, claro, si no es el cuerpo lo que nos define, ¿un robot podría ser humano? Claro, si se hacen las preguntas, si ama, también podría ser humano, ¿cierto? Sí. Aparece también en otra obra Asimov, El hombre del bicentenario. ¿Te acuerdas? Claro. Sí, hay También. una película también. Sí, también llevada al cine. Parece que la ciencia ficción tiene esta debilidad, o la televisión tiene la debilidad por la ciencia ficción. Vámonos entonces ahora a las preguntas, Claudia. Pregunta número 1. En el desenlace del relato, finalmente, ¿el hombre descubre quién es? ¿El hombre no descubre quién es, pero era un robot? C. Los uniformados afirman que es un robot que no sabía que lo era. Está compleja, ¿está? Está compleja. Sí. Parece que todas tuvieron un poco de verdad, Sí. pero yo creo que podría ser la C, que es la que me parece más completa. Los uniformados afirmaban que es un robot y que no sabía que lo era. Bien, primero explicar que esta pregunta, como las preguntas de la PCU, actual PTU, tienen un nivel de síntesis, en donde no solamente tengo que resumir la historia, sino que además tengo que ser capaz de buscar la idea central de la historia construida con un lenguaje diferente. Entonces, si me pongo a observar cuál de estas tres alternativas es la que da cuenta mejor de la síntesis de esa historia, voy a llegar a una conclusión. Vámonos con la conclusión, vámonos con la alternativa correcta. C. Los uniformados afirman que es un robot que no sabía que lo era. En eso consiste la historia, ¿cierto? Exacto. En un hombre que no sabe que es un robot, que cree ser humano, pero que finalmente su condición es descrita por un elemento externo, en este caso aquellos que lo terminan fusilando. Sí. Bien, vámonos a la siguiente pregunta, Claudia. 2. Se puede establecer que la intención del autor en el texto es A. Mostrar la similitud entre el ser humano y los robots. B. Mostrar que los robots nos terminarán reemplazando. Y alternativa C. Que los robots son una amenaza. Acá la habilidad que nos está pidiendo es el propósito del autor, identificar qué es lo que el autor quiere que yo valore o que crea una vez que termina el relato. Y lo que él quiere que yo crea o que yo valore al final del relato tiene que ver con la posición política del autor, con la visión ideológica del autor, con la forma como el autor piensa el mundo. Dicho esto, Claudia, ¿cuál de las tres alternativas tú crees que es la correcta? Yo esta vez me quedaría con la alternativa A, mostrar la similitud entre el ser humano y los robots. Ya. Como el propósito del autor es una pregunta de tipo inferencial, tenemos que necesariamente buscar el por qué creo que la alternativa A es la correcta.
Claudia, ¿qué te hace pensar a ti en el texto que la alternativa A es correcta? ¿Qué es el propósito del autor? Yo creo que lo esencial en el texto, donde vemos la similitud, es esta pregunta. Y es que nosotros como lectores siempre creemos que es un ser humano que se está cuestionando quién es. Y al final, por otro personaje que ingresa a la historia, nosotros entendemos que en realidad es un robot, o si no, jamás lo hubiésemos notado. Un interesante argumento el que tú me planteas. Yo concuerdo contigo. Además, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál pregunta? Claudia, ¿cómo sé yo que tú no eres un robot? Es imposible de saber. ¿Y cómo sabes tú que no eres un robot? Tampoco lo podría saber como no lo sabía él. Muy bien, ¿te das cuenta? Entonces parece que la alternativa correcta es efectivamente la A, mostrar la similitud entre el ser humano y los robots, ¿cierto? Nuevamente recordemos la obra de Asimov, El Yo Robot, cuando el policía está frente a este robot acusado y para denostar al robot, el policía, que es ser humano, versus el robot que es una mercancía, que es un artefacto, le dice: tú jamás podrás construir un poema y jamás podrás crear una pieza como Mozart. Y el robot le responde: ¿y tú? Genial, ¿ah? Asimov, Sí. Genial, genial. Muy bien. Vamos ahora a llevarlos a otro tema. ¿Nos queda otra pregunta? No, esa No, era la última. entonces vamos a llevar a nuestros asiduos lectores de séptimo, de octavo y también de enseñanza media a preguntarse por su futuro. Y en este sentido queremos compartir con ustedes también un mensaje muy importante de uno de los colegios insignes de nuestra comuna. Un colegio con una enorme tradición académica, con una enorme tradición de inserción laboral, una real y muy persuasiva alternativa para tu futuro. Vamos, por favor, con este mensaje. El técnico de nivel medio en administración del Instituto Superior de Comercio de Talca es un profesional capacitado para desempeñarse en empresas del sector público y privado del país, con capacidad para integrar equipos de trabajo, con espíritu emprendedor, con manejo de tecnologías y software actualizados, manteniendo siempre en su quehacer los principios de ética profesional y un internalizado sentido de la responsabilidad. El técnico de nivel medio de contabilidad del Instituto Superior de Comercio de Talca es un profesional capacitado para desempeñarse en empresas públicas y privadas, especialmente en aquellas secciones o departamentos relacionados con finanzas y contabilidad, en los que se ocupará de los procesos de ejecución directa de las operaciones mercantiles, laborales, contables, tributarias y con aplicación de la tecnología y software compatibles con la profesión, de acuerdo a la normativa vigente, ejerciendo los principios éticos y sentido de la responsabilidad. Bien, amigos, ese fue el mensaje de nuestro liceo Insuco. Como dijimos, un liceo con una enorme tradición en Talca, que define prácticamente el carácter de nuestra comunidad. Es una real alternativa para proseguir estudios. Toda su tradición, todo su historial lo avala. Una enorme infraestructura, de las más completas de nuestra región, y con carreras que han tenido un enorme impacto en la inserción laboral. Por mi parte, Claudia, ¿algo que decir para finalizar el capítulo? Para finalizar el capítulo, agregar un dato que del asesino Stephen King lo escribió a los 14 años. ¡Wow! Y se lo rechazaron en una revista, así que a los que les gusta escribir, motivarse por eso y a intentarlo y seguir. No hay rechazo frente a la creatividad. Escriban, lean, compartan. Por mi parte, por parte de la Claudia, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao. Chao.